el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero que lamentablemente no se acordaba del sueño, un sueño que para él obviamente era perturbador. Ah, Sin embargo, a pesar de no acordarse del sueño, mandó llamar a todos los sabios de su reino y hablábamos de Nabucodonosor, ¿no? Entiéndase, Nabucodonosor, su palabra era ley, ¿no? Para él no existían leyes dentro del reino que lo limitaban a él para nada, como en otros casos hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Esther, ¿se acuerda usted que el rey dio un edicto y después no podía anular ese edicto porque era así en la cultura medo? Pero Nabucodonosor, no, él para nada, sí, si había leyes, él podía cambiarlos porque recuerde, era una persona que en ese aspecto había conquistado el mundo conocido. Así que él manda llamar a sus sabios, magos, astrólogos y todo ello, y les dice, ¿no? Miren, no me acuerdo del sueño. Así que ustedes primero me dicen cómo es el sueño y segundo me lo interpretan, ¿no? De lo contrario, todos mueren. Cuando los magos, astrólogos, entonces dijeron, no, esto es imposible, él dio el edicto a que todos mueran, ¿no? Que se les dé muerte a todos los que estaban en esta labor de, repito, ¿no? Decirle al rey, interpretar para el rey y cosas por el estilo. Dice en el versículo 13 del capítulo 2, que lo leímos nosotros la semana pasada, y se publicó el edicto. Sí, estoy en el capítulo 2 de Daniel. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Cuando menciona acá los compañeros, se refiere a los tres jóvenes hebreos que estaban con él también. Así que a todos ellos se les reúne o se los lleva a prisión, en todo caso, para matarlos, como menciona, pero parece que Daniel obviamente no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué razón me van a dar muerte? ¿No? Se sorprendió, según lo que nos dice en el versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia, ¿no? Del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Este Daniel sabía que había un edicto para que a él también se le dé muerte, pero él no sabía por qué razón. No entendía. Y recuerde, estamos hablando de Nabucodonosor. Nabucodonosor no tenía que dar respuestas o razón a nadie, sino él simplemente decía algo y así la gente no sepa por qué razón es que se daba ese edicto, la gente tenía que someterse a ello. Algo interesante, muy interesante en realidad respecto a este Daniel, ¿sí? Que si bien es cierto, Daniel fue preparado, porque aquí estamos hablando en el año, según lo que dice el versículo 1, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor. Si bien es cierto, a Daniel se le preparó en la ciencia de los caldeos, ¿sí? Eso no fue razón para que Daniel deje de crecer en la fe en Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros limitamos, ¿sí?, nuestro crecimiento, o en su defecto hacemos que nuestro crecimiento en Dios dependa de otras actividades que pudiésemos nosotros tener. Equivocado, sí, definitivamente equivocado. No deberíamos nosotros permitir
que nuestro crecimiento en el Señor dependa de otras actividades que nosotros pudiésemos tener o responsabilidades también que nosotros podríamos en este aspecto desarrollar. Recuerde, Daniel, ciertamente a él se le enseñó una materia o una ciencia, una cultura distinta, pero a pesar de que sin duda se le demandó de mucho tiempo, se le demandó de mucho esfuerzo, este Daniel no dejó de crecer en el Señor, ¿sí? Así que tengamos cuidado, no permitamos que nos dejemos distraer en realidad por las cosas que hacemos, ¿sí? Sino más bien que siempre entendamos lo que se refiere a mi relación con el Señor, en realidad es aquello que merece de toda mi atención, de prioridad, porque más bien de esa mi relación con Dios va a depender otras responsabilidades que nosotros pudiésemos tener. Pero decía, en el versículo número 14, ¿sí? Dice, Daniel habló sabia y prudentemente. Esto es, Daniel tenía en este aspecto una muy buena personalidad y manera también de expresarse, muy respetuosa, pero también hablaba él con fundamento, ¿sí? Y también entendiendo cuáles eran las costumbres en en este caso, los babilónicos o los caldeos. Por eso es que menciona y dice aquí, ¿no? En el versículo 14, cuando dice, habla sabiamente, esto es con mucha discreción, ¿sí? Pero a la vez también cuando se refiere a prudentemente, se refiere a consejo. O sea, que él entendía cómo es que también se hacían las cosas. No vaya usted a pensar que como usted es hijo de Dios, ya usted puede decir las cosas como usted quiera. Total, todo el mundo le va a escuchar a usted porque usted es hijo de Dios. No, no. Aprenda usted a ser prudente en el Señor. Aprenda usted a entender también situaciones, culturas y todo ello, ¿sí? No significa que usted tenga que amarrarse con ello, no significa que usted tenga que aceptar ello, pero lo que sí significa es que en este aspecto, ¿sí? Dejemos que Dios nos ayude con el propósito de que también nosotros seamos respetuosos en el camino, ¿sí? Respetuosos de otros. Así que, muy bien, esto es lo que pasa y esto es lo que ocurre. Y en el versículo 16, hay algo que honestamente quizás no lo entienda muy bien, porque bueno, aquí da la impresión de que sí, Daniel tenía acceso al rey mismo, ¿verdad? Da esa impresión, porque dice en el versículo 16, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, ¿no? Eso sí, pero si usted presta atención, y justo en mi Biblia, estos dos versículos que voy a considerar, están uno junto al otro prácticamente. Dice en el versículo 25, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante también, pero dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. O sea, en un versículo da la impresión de que sí, o sea, Daniel entraba y salía de palacio, ¿no? Da esa impresión, repito, en el versículo 16. Pero en el versículo 25 no tanto parece que es así. Es más, en este caso hasta Arioc le dice al rey, he hallado uno de los jóvenes hebreos o judíos, así que no lo entiendo muy bien, pero lo cierto es que este Daniel llegó a hablar con el rey, ¿no? Regresamos al versículo 16 y le dice, dame tiempo, ¿no? Dame tiempo. No sé cómo lo llamaba Daniel a Nabucodonosor, rey, ¿no? Don Nabu, no sé de la confianza que existía, ¿no? Pero bueno, usted y yo le llamaríamos Nabu, ¿no? O sea, a estas alturas, Nabu nomás, ¿no? Porque nosotros ya somos más irrespetuosos, ¿sí? Más
abusamos de la confianza. Pero bueno, dice en el versículo 17, luego se fue Daniel a su casa, y esto es bastante importante, ¿sí? E hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, ¿sí? Hermanos, pienso que muchas veces nosotros, sí, creyentes, no buscamos apoyo espiritual en nuestros hermanos y en nuestras hermanas. Pensamos que es cierto, quizás solo podemos manejar las cosas. O a veces, es más buscamos, si me permite usted la expresión, más buscamos apoyo y ayuda en personas que no pueden brindarnos ese apoyo espiritual, ¿sí? No que no tengan conocimiento, no voy a dudar de ello, pero muchas veces nosotros más estamos dispuestos a buscar eso. Cuando la idea es aprendamos a buscar apoyo en el Señor y en los hermanos. No descuide ustedes, porque muchas veces, insisto, simplemente hacemos las cosas pensando que no, yo sé qué es lo que debo hacer. Y puede ser, y ojalá en todo caso que sea así, pero muchas veces también es una bendición el que hermanos y hermanas nos apoyen, ¿sí? Aprendamos a orar juntos, aprendamos a también en este sentido buscar apoyo, dirección espiritual los unos con los otros. O también puede darse el caso de que si nosotros muchas veces no buscamos ese apoyo y esa ayuda espiritual, es porque quizás no estemos tan interesados en un apoyo o ayuda espiritual, sino simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Tengamos cuidado de ello, ¿sí? Aprendamos nosotros, entienda usted, a apoyarnos mutuamente en el Señor. Lo necesitamos. Hermanémonos más, ¿sí? Así que Daniel va a estos sus hermanos en Cristo, ¿sí? Sus compañeros en este aspecto, compañeros sobre todo en la fe, ¿sí? Y dice lo siguiente, ¿no? Versículo 18, dice que les hizo saber esto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. A ver, muchas veces he escuchado dentro de este cristianismo o de parte del cristianismo, creo yo, honestamente, equivocado y no con el propósito, digo esto, de juzgar, sino más bien de discernir las escrituras, que algunas personas dicen que uno puede reclamar a Dios las promesas que Él nos ha hecho, que uno puede demandar de Dios las promesas que Él nos ha hecho. Según lo que puedo notar en las escrituras, hermanos, lo que nosotros necesitamos buscar, más bien pedir a Dios, es su misericordia para con nosotros. No piense usted que Dios a usted le debe algo, ¿sí? Dios a usted y a mí no nos debe absolutamente nada, ¿sí? Y Dios, entienda usted, es más grande que definitivamente Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted que les decía Nabucodonosor? Su palabra era ley. En su reino su palabra era ley. Él decía, se hacía, cambiaba de opinión, no había problema. Él simplemente seguía para adelante. Dios, gracias a él, no cambia de opinión, porque Dios lo sabe todo. Pero nuestro Dios es muchísimo más que Nabucodonosor, y la palabra de Dios, entienda usted, es muchísimo más que la palabra que Nabucodonosor podría decir. Así que cuando nos acerquemos a Él, cuando tengamos que acercarnos a Dios, no lo hagamos pensando que Él tiene que hacer algo, que Él tiene que escucharnos, sino más bien nosotros busquemos su misericordia
y que ciertamente la vamos a hallar si nosotros vamos a Él en Cristo Jesús. Así que tengamos esto siempre muy en cuenta. Una de las cosas que ya lo había escuchado antes y a la vez también notado, sí, a través de la lectura de este libro, es que Daniel, sí, es uno de los personajes bíblicos de quien, por lo menos en las escrituras, no se encuentra tacha. No, el hombre no fue perfecto, definitivamente, sí, pero en las escrituras, hasta donde pueda darme cuenta, no existen, sí, cosas que se digan en contra de lo que él es o fue, o en su defecto que se diga que este hombre tuvo falla, salvo falsas acusaciones, por cierto, ¿no? Como lo vamos a ver también Dios mediante más adelante. Así que ciertamente este Daniel nos puede enseñar mucho, ¿sí? Y no estoy hablando solo de historia, que también nos puede enseñar muchísimo, sino de lo que en realidad es la verdadera fe, ¿sí? La verdadera fe. Así que para que pidiesen misericordia, dice en el versículo 18, del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. En realidad, al final de este versículo, con los otros sabios, no que ellos estaban interesados o que no les interesaba si es que los otros sabios vivían o morían, no, sino más bien con ellos, o sea, juntamente con ellos que ojalá no falleciesen, porque era injusto a las finales todo esto, ¿no? O sea, era injusto. Dice en el versículo 19, sí, bueno, dije era injusto y Daniel sabía que Dios podía escuchar esa su oración. Versículo 19, entonces el secreto, dice, fue revelado a Daniel en visión. Una aparición, sí, celestial, divina, como no se nos relata, no se nos dice, pero eso es lo que ocurrió. O sea, Dios, sí, en alguna manera se hizo manifiesto a Daniel y le cuenta todo lo que este Daniel tenía que saber, ¿sí? En visión de noche. Dice versículo 19, entonces el secreto le fue revelado o manifestado o descubierto, si usted prefiere, a Daniel en visión de noche. Por lo cual, esto es hermosísimo, ¿sí? Pinta a Daniel de cuerpo entero. Dice, bendijo Daniel al Dios del cielo. Esto es Daniel, y esto es lo que la palabra indica o expresa en este versículo, la palabra bendecir, cuando dice bendijo, expresa el postrarse, ¿sí? O el ponerse de rodillas, con el propósito, obviamente, de alabar, con el propósito, obviamente, en este caso, de bendecir. O sea, Daniel no se dejó, y esto es lo hermoso de Daniel, Daniel no se dejó distraer ni por los problemas, ¿sí? O contratiempos o dificultades que pueden existir en la vida, pero tampoco Daniel se dejó distraer por las bendiciones de Dios. ¿Alguna vez usted se ha dejado, sí, distraer por las bendiciones de Dios? Sí, sí, sí sabe a lo que me refiero. ¿Alguno de ustedes puede elaborar algo al respecto en estos momentos? ¿Alguien? Sí, por Por ejemplo, ejemplo. trabajo. Ok, muy bien, ciertamente, sí, trabajos. No que el trabajo sea malo, hay que tener mucho cuidado con ello y debemos ser responsables en ello, pero cierto, o sea, muchas veces permitimos que nuestros trabajos, y nosotros somos no es el trabajo, ya nosotros lo permitimos, que nos arrastre y hasta muchas veces nos aparte del mismo Dios. ¿Sí? Pero decía, o sea, Daniel como que tenía, si me permite la expresión, la cabeza bien puesta, ¿sí? O sea, no dejaba que
los contratiempos, los problemas distraigan a él de su relación con Dios, pero tampoco las bendiciones. Porque a veces somos bendecidos y actuamos nosotros como que sí, pues yo me lo gané, yo lo merezco, o en su defecto, como Dios me lo ha dado, entonces yo tengo que disfrutarlo y por disfrutarlo muchas veces en lugar de alabar a Dios, más bien nos apartamos de Dios. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado también de ello, ¿sí? Entonces, este Daniel dice que bendijo al Dios del cielo y mire cómo lo bendijo. O sea, mire qué es lo que para mí fue una oración, ¿sí? En la cual expresaba alabanza a Dios. En el versículo 20 o a partir del versículo 20 se encuentra esta bendición o esta alabanza. Y dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, ¿sí? O sea, sea bendito por siempre y para siempre. Esa es la expresión que acá se está diciendo. Que no sea bendito simplemente hoy porque me bendijo o hoy porque me dio esta revelación, sino siempre. Es más, sí, si usted se acuerda de los capítulos siguientes, por ejemplo, de Daniel, ¿por qué razón es que se le metió o se le tiró a Daniel en el foso de los leones? ¿Por qué razón? Por su fe, porque él fue firme en su fe en Dios. No es que se acomodó y dijo, bueno, para que no se me quite la vida, entonces, claro, voy a decir, no hago esto, ¿no? No fue, o en su defecto se acomodó para hacer y que no lo metan en el foso de los leones. Sino él está entendiendo, es desde siempre y para siempre, en los momentos gratos o en los momentos ingratos, ¿sí? En salud o en enfermedad. No, eso ya es matrimonio, creo, ¿no? Eso ya, disculpe, ya estoy que me confundo ya, ¿sí? O sea, él sea bendito, sí, desde siempre y para siempre. Y ojalá pudiésemos también nosotros, hermanos, tener ese tipo de fe, donde en realidad entendamos, Dios es mi Señor. ¿Sí? En los momentos buenos, en los momentos regulares, en los momentos difíciles, en los momentos donde nos veamos comprometidos con algo, ¿sí? O aún donde nos estemos jugando la vida, ¿no? Ojalá que nosotros pudiésemos tener ese tipo de fe, ¿sí? Entonces dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y también la sabiduría. O sea, el entendimiento de quién es de Dios. ¿Sí? Entienda usted eso. El poder de quién es Dios. ¿Sí? Y recuerde que aquí está hablando Daniel de algo que Dios le revela en razón a una amenaza de Nabucodonosor. O sea, como diciendo, y claro, Daniel también ya entendiendo el sueño, a través de esto, o sea, como diciendo, Nabucodonosor se queda corto, no le llega ni a los talones, ¿sí? A este, no es así. Él muda los tiempos, él cambia los tiempos, ¿sí? Uh, ¿Quién de nosotros, aparte de mi persona, sabía ya que en este 2020 algo fuerte iba a pasar y que nos iba a dejar a todos en casa? ¿Se acuerdan que el año pasado se los comenté? Estos hermanos, estos no hacen caso a nadie. Bueno, y aquí que si se ríe encima. Ni siquiera pobre el pastor se está confundiendo de las cosas, nada, se burla encima, ¿no? No, ninguno de nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros sabía que iba a pasar esto, ¿sí? Dios definitivamente ya lo sabía.
¿Sí? ¿Desde cuándo creen ustedes que Dios sabía esto? Siempre. Alguno de ustedes que me diga fecha. La creación del mundo. Desde aún antes de la creación del mundo. ¿No? Claro que sí. Él ya lo sabía. Él lo sabe todo. Pero ¿cómo nos cuesta confiar en ese Dios que todo lo sabe, verdad? Y nosotros seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Este Dios lo sabe todo. Él lo entiende todo. En absoluto, todo. De ahí sí que necesitamos más confiar en Él. Es más, uno de los salmos dice, ¿verdad? Que es más bendecido el confiar en Dios antes que en los hombres. Pero nosotros más confiamos muchas veces en nosotros mismos, esto es en los hombres, más que en Dios. Tenemos que aprender a revertir eso. ¿Y cómo revertimos eso? Simplemente rindiéndonos a Dios. Simplemente creyendo en Dios y quién Dios es. ¿Sí? Él revela, dice en el versículo 22, a lo profundo y lo escondido. Dice, conoce lo que está en tinieblas y con él mora a la luz. O sea, cuando usted pone la luz en la oscuridad, ¿qué es lo que pasa con la oscuridad? Bueno, se desaparece, ¿no? O sea, ese es Dios, entienda usted, eso es Dios con todos los misterios de la humanidad a través de toda su existencia, o sea, a través de toda la existencia humana, a través de toda la existencia de la creación, o sea, ese es Dios. No existe algo que pueda esconderse de él, ¿sí? De ahí que repito una vez más, qué triste nosotros que muchas veces confiamos más en nuestro parecer que en el parecer de Dios. Qué triste que a pesar de que Dios nos dice, ¿no? Por ejemplo, en Proverbios el capítulo 3, nos dice, ¿no? No te apoyes en tu propio parecer, ¿sí? No te apoyes en tu propia prudencia, es lo que dice ciertamente. Aprendamos a confiar en Dios, ¿sí? Pero nosotros siempre pensamos, yo sé lo que es mejor, yo sé lo que hago, ¿sí? Y hermanos, nuestras vidas mismas demuestran que no sabemos lo que hacemos. Porque si supiésemos, pienso que nuestras vidas deberían estar distintas, ¿no cree usted? Nuestras vidas, si supiésemos que nosotros es lo mejor, nuestras vidas serían más como Jesús. ¿Sí tiene sentido esto? Claro que sí. Pero mientras nosotros pensemos que sabemos lo que es mejor y nuestras vidas no son más como Jesús, replanteemos nuestros pensamientos, porque nos estamos equivocando. Sí, la luz, recuerden, sí, en todo caso alumbra todo. Aquí dice, a ti, oh Dios, versículo 23, de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahora entienda esta parte cuando se dice me has dado sabiduría y fuerza. No es para que no es para que Daniel utilice esa sabiduría y fuerza independientemente de Dios. No, sino la sabiduría y la fortaleza para yo también encaminarme en tus sendas. O sea, ser un instrumento en tus manos. Porque a veces nosotros pensamos, ¿no? Que Dios nos da algo para nosotros simplemente usarlo como nosotros querramos. No nos equivoquemos, ¿sí? Recuerde esto, somos una pieza de el rompecabezas. Es lo que somos, ¿sí? Ya la idea es que ese rompecabezas con todas las piezas pueda estar completo. Y nosotros somos eso.
Así que dejemos que Dios siga armando el rompecabezas. Seamos una pieza que para nosotros debe ser una bendición que Dios nos toque, ¿sí? Que Dios nos toque como una pieza y nos use como una pieza. Debe ser una bendición para nosotros. Dios, el Todopoderoso, el conocedor de todo, Él nos está usando. Y es una bendición para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, dice, ¿no? Me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, o sea, después de alabar, después de definitivamente reconocer la fuente de la revelación, ¿sí? Daniel sale y llega, dice, hacia Arioc, ¿no? Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Llevó prontamente a Daniel ante el rey, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. O sea, no piense que Arioc ni tampoco el rey se dirigían a Daniel como Daniel. No, no, no. Para ellos era Belsasar, ¿no? Y hemos hablado también de esto, de que se les quiso cambiar la identidad a estos jóvenes. Entonces, se le dice, ¿no? El rey le dice, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Claro, nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos. Y en este caso, el que estaba delante de Nabucodonosor era este joven, que seguía siendo joven, ¿sí? Daniel, a quienes llamaron Belsasar, y supongo que el rey en este joven no miraba mucho de diferencia, ¿no? En relación a lo que los otros sabios quizás manifestaban, repito, físicamente hablando. Ya como que tú me vas a poder dar, si los otros no pudieron, tú me vas a poder dar, ¿no? Y Daniel respondió delante del rey, versículo 27, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Para mí, otra vez más, hermanos, todo lo que expresa Daniel, hablan muy bien de él. O sea, Daniel en este aspecto no permitió que se le suban los humos. No comenzó a maltratar, ¿sí?, a los otros sabios. No lo hizo. No comenzó a decir, rey, era que me preguntes a mí primero, pues rey, estás perdiendo el tiempo, tú, ¿no? Con estos, ¿no? No, no, no. O sea, él no buscó la gloria personal. Es más, en alguna forma, si usted se da cuenta, hasta intercede por los otros sabios. Eso es lo que hace. Dice, nadie hubiese podido hacer esto. O sea, ningún ser humano podría hacer esto. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo él. ¿Sí? Nosotros quizás decidiríamos, no, estos incrédulos que los maten, de una vez aprovechar que los mate el rey. No, no, no. No, no hagamos, no, el resto es menor. No, no, no hay tal cosa. Sí, ya hemos mencionado esto una y otra vez. El mismo precio que Dios pagó por su rescate, por su salvación, es el precio que Dios pagó también por quizás la persona más vil a los ojos de la sociedad,
este mundo. Entienda, es lo mismo, ¿sí? Así que no se trata acá de sentirnos más, sentirnos mejor, qué sé yo, por razones distintas, sino más bien entendamos que somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿sí? Es la gracia, nos estamos equivocando. Y luego dice en el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Se acuerda usted que hace un rato dijimos, no hay absolutamente nada, ¿sí?, que se oculte de la mente de Dios? No existe. No hay. ¿Por qué digo esto? Esto ya no lo vamos a ver esta noche, pero Dios mediante la próxima semana. O sea, el sueño, ¿sí?, el sueño que Daniel va a interpretar y el sueño que tuvo Nabucodonosor, hermanos, hablan básicamente de la historia de la humanidad desde Nabucodonosor hasta cuando regrese Cristo. Eso es lo que hace. ¿Eh? ¿Cuántos años? Tarea, pues también, que no les voy a estar diciendo todo, ¿no? ¿Cuántos años? Claro, usted se va a acomodar ahí bien y va a decir, pero pastor, es que no sabemos cuándo venga Cristo, ¿no? Ahí se va a acomodar usted, ¿no? Entonces no podemos. ¿Cuándo es que reinó Nabucodonosor? ¿Alguien? Hace tiempo, ¿sí o no? Tiempazo en realidad sería en nuestro lenguaje. ¿Cuándo es que más o menos aquellos que toman nota? ¿Alguien? ¿Dijeron? Nabucodonosor. 600 años antes de Cristo, más o menos, pastor. Claro que sí. No, 600 años. ¿Cuántos años han pasado hasta hoy? ¿No? 2000, ciertamente, ¿no? Ahí aproximado 2600, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo falta hasta la venida de Cristo? Bueno, yo les mencioné que el año pasado les hablé de el coronavirus y este año les iba a hablar, ¿no?, respecto a la venida de Cristo. Más adelante quizás esté en oración. Pero de hecho que la fecha no les voy a decir, pues también no les voy a decir todo, ¿no? No sabemos cuándo viene Cristo. Pero hasta ahora nada más, estamos hablando de 2600 años, se lo puso a Nabucodonosor, ¿sí? ¡Pum!, delante, ¿sí? ¿Cuántos años cree que vivió Nabucodonosor? La gente no vivía tanto tiempo ya en ese entonces, ¿sí? Quizás 50, no lo sé, en realidad. 60, quizás. Pero a lo que voy es que como que Dios le está poniendo el dedo delante de Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor, ¿quién te crees tú? ¿Sí? Tú sabes simplemente lo que ha ocurrido en toda tu vida, no sabes qué va a ocurrir mañana. Es más, ¿se acuerda usted que Nabucodonosor llegó hasta alocarse más adelante en el libro? ¿Creen ustedes que Nabucodonosor sabía eso, que le iba a pasar eso? Ni eso, ¿sabes? Y Dios le está diciendo, ahorita te voy a demostrar rapidito, ¿sí?, lo que va a acontecer de aquí hasta dicha ocasión. El tiempo nos está ganando rápidamente, ¿sí? Entonces, le dice el sueño en las visiones, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir,
y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Un tipazo este Daniel, ¿verdad? Un tipazo. Yo hubiese estado sacando pecho, ¿sí? Sí, pues, de que, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿no? Así, pam, ¿no? No, el que la tiene, pues, ¿no? No, pero este es un tipazo, ¿sí? ¿Qué trome este Daniel, en verdad? ¿Sí? Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que se entienda y para que entiendas, perdón, los pensamientos de tu corazón. ¿Sí? O tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Para ir terminando, ¿sí? Para ir terminando, voy a llevarlos acá a... ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a Babilonia? Levanten la mano. Mala suerte, ya no existe ya. Sí, así que disculpen, no, pensaba llevarlos, pero, pero ya no existe, ¿no? No existe como tal, ¿no? Se piensa que Irak debe haber estado, bueno, lo que es Irak ahora debe haber sido parte de lo que fue ese pueblo, ¿no? O ese reino. Rapidito, quiero llevarlos acá, sí, rapidito. Ahí está más o menos la imagen, ¿no? Más o menos la imagen para que tenga una idea. La cabeza de oro, eso es lo que dice, ¿no? Acá los brazos, el pecho de plata, la falda, no, la cintura y las piernas, los muslos sobre todo, bronce, las parte inferior de las extremidades también inferiores, hierro, ¿no? Los pies de hierro más barro cocido, ¿no? O sea, una mezcla, reino dividido, y la roca, reino de Dios. Les ayudo. La cabeza representaba Nabucodonosor, Babilonia. ¿Sí? Trate de leer un poco de historia y trate también de ver, o sea, a quién representaba la plata. El bronce, el hierro, aún también algo del hierro y el barro y la roca. ¿Sí? Permítame acá, trate de hacer eso. A la próxima semana continuamos con esto. ¿Alguna pregunta, si es que lo viere, o algún comentario que quisiera usted compartir con nosotros? Voy a sacarlo del silencio. Si alguien desea participar, lo puede hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quisiera usted expresar? ¿Alguna pregunta? Sí, Miguelito. Pastor, ¿cómo Daniel llegó a todo esto? Obviamente no lo aprendió de hombre, sino de Dios. Me refiero ya fuera del sueño, la manera de lo que se puede ver de Daniel. Pero ¿de dónde aprendió de Dios? En ese tiempo era tan sencillo como hoy en día tenemos, por ejemplo, las escrituras a lo que había hasta ese tiempo. Al menos se ve que de Jeremías tuvo información, pero después, ¿cómo llegó él a conocer de Dios estas cosas? Bueno, primero, y esto es lo que también se deja entrever en el libro mismo, más adelante, da la impresión de que esta fe de Daniel vino desde casa, ¿sí? No que de pronto, sino vino desde casa, o sea, desde antes de que llegue a Babilonia.
Y también este Daniel parece haber sido una persona muy instruida, muy culta, aún en la cultura hebrea, ¿no? En ese entonces. Por ejemplo, Daniel era alguien que menciona, o fue alguien que mencionó a Jeremías. ¿Sí? Daniel no conoció necesariamente a Jeremías, aunque pudo haberlo hecho, porque Jeremías estuvo con vida todavía cuando a Judá se le lleva al exilio, ¿no? Es más, él presenciando lo que veía, ah, escribe lo que es las lamentaciones, ¿no? Por eso es que se le llama el profeta Llorón, porque veía pues cómo es que este reino de Dios estaba siendo llevado en la cautividad. Así que era una persona muy culta en lo que era la fe en el Señor, ¿sí? Y pienso que, a ver, en una ocasión me acuerdo, y esto sí les dije, sí, si no se acuerdan esto, ya ahí sí, ya no les digo nada ya, ¿sí? En una ocasión me acuerdo que les dije que nuestras realidades van a cambiar. Oh, ahí les estaba hablando ya del coronavirus, pero ustedes nada. No. Yo les dije, nuestras realidades van a cambiar, ¿sí? Sí o sí. Ya nunca nosotros vamos a tener una misma realidad. Nuestras realidades van a cambiar. Pero lo que no debe cambiar es el Señor en cada una, señoreando nuestras vidas en cada una de esas realidades. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de que dije eso? Digan sí, por favor. Digan sí, sí, por favor. Ciertamente, sí. Y pienso que Daniel es un buen ejemplo de ello. Daniel es un buen ejemplo de ello. O sea, sus realidades cambiaron, ¿verdad? Claro que sí. O sea, primero estuvo bien en Judá y de pronto lo perdió todo. Ahora está en Babilonia, ¿sí? Con otra cultura y todo ello. Pero su Señor siguió siendo el mismo. ¿Sí? No permita usted que las realidades que cambien en usted haga que también cambie de señorío en sus vidas. No hagamos eso, sino más bien, sí, recordemos lo que, y justo mañana voy a escribir de esto también, Dios mediante, hagamos lo que dijo Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi Señor, tenga abundancia o tenga necesidad, ¿sí? Él va a estar en control, ¿sí? Así que pienso que por ahí va, Miguelito, la cosa. ¿Alguien más o algo más que quisieran agregar? Hermana Camila. Tengo una pregunta. ¿Se podría, si lo leemos así simplemente o algo así, se podría entender que, o podría parecer como si Dios hubiese hecho lo de la visión por pedido de Daniel? Pero podría tratarse de momentos donde nuestras peticiones coinciden con la voluntad de Dios. Ok, te entiendo. O sea, que Dios se lo dijo en razón a que simplemente Dios, Daniel se lo pidió. ¿Eso es a lo que te refieres? Ajá, o sea, por su oración, porque oraron, Okay. él lo hizo. Ok. Gracias. Definitivamente la idea es que aprendamos nosotros a orar, ¿sí? A Dios, obviamente con honestidad, con sinceridad, pero siempre tratando de que nuestras vidas, ¿sí? Estén en la voluntad de Dios. Y dos, que en ello siempre estemos dispuestos a que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y Dios va a estar trabajando en ello, ¿sí? Dios va a estar armonizando todo ello. Por ejemplo, más adelante, cuando bueno, ya estoy algo confundido. O bien los amigos no, fue Daniel, dijo, no, cuando se le descubre orando a Dios, cuando el rey había dicho no oren a Dios, y dice básicamente algo así, de que su Dios es poderoso para liberarlo.
y aún así no lo libere, no estoy seguro ya si fue Daniel o los 3 amigos hebreos, aún así no lo libere, él va a seguir haciendo lo que entiende Dios quiere que haga, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el señorío de Daniel como no cambia, ¿sí? Sus realidades sí. Por eso es que en ello pide a Dios, ¿sí? En razón a que sabe que ese Dios sí puede, no que Daniel entendió que Dios se lo iba a dar, ¿sí? Simplemente coincidieron, por así decirlo, el uno con el otro, ¿no? Bueno, coincidió Daniel con Dios, no que Dios haya concedido, ¿qué palabra estoy usando? Coincidiendo con él, ¿no? Claro que sí, esa es la idea. ¿Alguien más o algo más? Sí, Renato. Pero sí, o sea, al margen de que si es que nosotros coincidimos o no con Dios, es su voluntad la que tendría que primar. Definitivamente. Si no, De ahí la necesidad de nosotros aprender a vivir en su voluntad. No cuando pidamos algo, sino siempre, ¿no? claro, si es al margen de si nos puede gustar o no, Definitivamente. no somos nosotros los que tendrían que tomar las decisiones. Sí. Por eso también hay confusión cuando Jesús en el libro de Juan dice, ¿no? Y todo lo que pidiereis en mi nombre, Dios se los dará, ¿no? Y la gente al toque, pues, no, hay que pedirle nomás porque Dios nos va a dar. No, en su voluntad, ¿no? Hay que tener cuidado con todo eso. ¿Alguien más o algo más? Ok, muchísimas gracias por el tiempo, gracias a Dios sobre todo, ¿sí? Y en verdad, qué testimonio el de Daniel, ¿no? Qué testimonio de este joven, ¿sí? No descuidemos nuestra fe, ¿sí? Y no descuidemos el señorío de Jesús en nuestras vidas. Nunca. Nos despedimos con una oración.